Cuando enverdí, ahí estaban los tristes restos de los templos tempranos y los jardines de rosas, y con estremecimiento reconocí su parentesco interior. Se habían reunido en una alianza desvergonzada, según me parecía. No obstante, comprendí que esta alianza ya había existido antes, hace mucho tiempo. En efecto, cuando todavía afirmaba que mis santuarios eran de una pureza cristalina y cuando aún comparaba mi alegría con el aroma de las rosas de Persia, entonces ambos pactaron la alianza de mutuo silencio. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo y encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, un viaje de búsqueda y de encuentro, en el que caminaremos juntos por los senderos de la tradición, del folclore y de lo sagrado. De mito en mito, de cuento en cuento, de leyenda en leyenda, os habla Richie Ostariz. Una vez más, el encargado de comenzar a escribir un nuevo capítulo de este antropológico viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Venga, confesadlo, a vosotros también os pone los pelos de punta una buena jota. Vuelve el Libro Rojo, ahora sí, en su formato verdadero. Como ya comenté en el último audio, esa promo dedicada al podcast Vuelos de Leyenda de mi queridísima Laura Castro, el último mes y algo más, mes y medio, me lo he tomado un poquito vacacional en modo pueblo, concretamente en mi pueblo, que ya conocéis, Salas de los Infantes, que como casi todo buen pueblo español, celebra sus fiestas patronales a mediados del mes de agosto. Y para mí, otra cosa no, pero si hay algo sagrado, esas son las fiestas de mi pueblo. Las charangas, las verbenas, las peñas, las romerías y la procesión a la ermita del santo. Y en sincero homenaje a todos los pueblos, a sus fiestas patronales, a sus tradiciones y a sus rincones más sagrados, hoy nos vamos a pegar un buen viaje, un viaje iniciático por la península ibérica, visitando algunos, diría, de los millones de lugares cargados de magia que la pueblan desde tiempos ya muy remotos. Y como siempre, pues no lo vamos a hacer solos, sino de la mano hoy de Antonio Morales, quien cumple ya muchos años al frente del blog Iberia Mágica, estudiando las fuentes para darnos a conocer árboles singulares, altares rupestres, montañas sagradas y muchos otros rincones cargados de un valor simbólico sin igual. Así que, Antonio, bienvenido a El Libro Rojo y encantadísimo de que nos acompañes en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Muchas gracias, Richie, y un honor para mí también participar en tu programa como oyente que soy de él. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que antes de invitado has sido oyente. Ahora iremos conociendo
realmente por qué estás aquí gracias a tu proyecto, pero bueno, que sigues el libro rojo desde hace tiempo. Sí, eso es. Creo que, vamos, no te descubrí en los primeros programas, pero casi al poco de empezar, yo creo que en el podcast. No llevabas tampoco mucho. Y evidentemente tocas unas temáticas abiertas no solo ceñidas a la península ibérica, sino pues abiertas a todo el mundo, ¿no? Pero de temáticas similares a las que me interesan a mí o nos interesan a nosotros en nuestro blog. Pues ahora vamos a ir poquito a poco también conociéndote, como siempre hacemos. Descubriremos luego más tarde pues, cuáles son estas temáticas que te interesan y desde cuándo y por qué lo hacen. Pero primero pues vamos a conocerte, ¿no? Una de las cosas que yo más estoy disfrutando, lo digo siempre, del libro rojo es de alguna forma su variedad, ¿no? Variedad en temas, pero también variedad en invitados, porque por aquí pues pasan desde académicos que llevan toda la vida dedicados a estudiar un tema en concreto, a gente pues que en realidad son como yo, meros aficionados, que no tenemos formación en estos temas, pero que somos realmente aficionados y apasionados, ¿no? Y creo que ese también es tu caso. Cuéntanos un poco quién es Antonio Morales, ¿no? Un poco a qué te dedicas, si es que es algo relevante, un poco que sepamos de ti para ir luego descubriendo cuáles son tus aficiones. Pues, como bien has dicho, vamos, yo no me dedico a esto, no soy académico, ni profesor, ni he estudiado historia, simplemente soy un aficionado, un apasionado a todo esto y en concreto también dentro de la historia, pues poco a poco me fui aficionando un poco a lo que es la búsqueda un poco de lo más ancestral. Me llamaba mucho la atención, no sé, que detrás de una ermita, descubrir que detrás de una ermita pues había otro culto anterior y antes de ese otro todavía mucho más antiguo. Y nada, yo estoy empezando a dar mis primeros pasos como abogado. Es un momento un poco complicado para empezar, pero hasta ahora no había ejercido la carrera y por algunos cambios en mi trabajo y que tuve anteriormente y tal, pues lo estoy intentando. Entonces, como puedes ver, nada tiene que ver mi profesión con la dedicación en el blog, ¿no? Sí, es algo también muy bonito, ¿no? Que uno tenga su profesión, pero que también tenga luego una pasión paralela y que la desarrolle, ¿no? Has mencionado tu blog, luego un poquito más adelante conoceremos cuál es este blog, pero cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida comienzas a interesarte por estas temáticas, por esa búsqueda de lugares, llamemos, sagrados, de lugares que tengan algo que contarnos, ¿no? ¿En qué momento? Pues bueno, se puede decir, pues mira, algo parecido a lo que dijo el gran Silverio, ¿no? Hace poco en tu programa, ¿no? Que bueno, eso creo recordar de que le incitó un poco el interés por la prehistoria a un profesor que tuvo de niño, ¿no? Y en mi caso fue algo parecido, ¿no? Yo recuerdo, no sé si, creo que estaba haciendo sexto de EGB, pues yo soy de la era del EGB, que pues una profesora nos estuvo hablando un poquito de los pueblos prerromanos y no sé, dijo algunas cosillas con respecto, por ejemplo, a los antiguos vascos, así lo llamaba ella, ¿no? Ya sabemos que son los vascones, que no perdieron su lengua porque se refugiaron en sus montes y por ese motivo no fueron dominados por los romanos y no sé, eso se me quedó ahí un poco, ¿no? Luego ya, pues con el tiempo vas descubriendo de que era un poco una explicación un poco simplista, que no se ajustaba al 100% a la realidad. Pero vamos, da igual, porque lo importante ya quedó ahí hecho, ¿no? Ya la curiosidad ya quedó ahí latente y luego con el tiempo pues sigues estudiando. En el instituto ves que no se habla apenas de estas etnias, sino que parece que la historia siempre empieza con Roma y todo ese ocultamiento, que no sé si es malintencionado o no, ¿sabes? Supongo que no, simplemente pues que no se le da el valor que se le debe dar, pues incitó en mí que poco a poco ya, sobre todo ya en la veintena, ya cuando me metí en la veintena, pues yo ya tengo más de 40 años, ¿no? Entonces yo me inicié bastante así ya mayor, pero bueno, la semilla ya me venía desde niño, ¿no? Por esto que te digo, por esta anécdota de la profesora que tuve y ya pues un poco ya sobre todo ya la era internet. Yo fui un poquito tardío, yo empecé a usar internet por el 2001 y ya fue un poco pues el colofón, ¿no? En el sentido ya a nivel aficionado pues de acceder ya a más informaciones que seguramente desde un punto de vista pues más académico, más profesional, pues no es quizás la mejor fuente, ¿no? Porque hay que bucear en otras, ¿no? Pero a mí, pues yo sobre todo con la página también, mira, ya que le he nombrado de Silverio,
pues con la web que tuvo que sigue todavía online, que es celtiberia.net, pues allí la verdad que aprendí mucho y poco a poco pues me fui introduciendo. Y de alguna forma pues decidiste también aportar tu granito de arena, bueno, tu granito diría yo, tu granazo de arena, ¿no? Porque tu blog, Iberia Mágica, sobre el que vamos a hablar en los siguientes minutos y que es un poco el motivo, ¿no?, de que tú estés hoy en el Libro Rojo, pues como decía, Iberia Mágica ha sido un referente para muchos, ¿no? Y también puedo decir que de alguna manera el culpable, ¿no?, uno de los culpables de que el Libro Rojo exista hoy, porque durante muchos años pues yo he estado planeando mis escapadas a rincones un poco, llamémoslo, mágicos o sagrados, ¿no? Coger el coche, carreteras secundarias y visitar cruces, rocas, ermitas, iglesias, pueblos, pues gracias a lo que encontraba en tu blog, ¿no? Háblanos un poco de qué es exactamente Iberia Mágica, qué contiene. Bueno, pues Iberia Mágica yo lo definiría como un humilde espacio en la red, en forma de blog, en un formato simple para personas que no tenemos conocimientos informáticos. Y en realidad comenzó porque yo ya me estaba dentro de lo que es lo que te he comentado antes, de pues el estudio un poco sobre todo del primer milenio antes de Cristo y también un poco ya buceando también en épocas anteriores, ya en la del bronce, en el calcolítico y demás. Poco a poco me empecé a interesar por los lugares sagrados, ¿no? De lugares que muchos de ellos, como he dicho antes, pues siguen siendo sagrados en la actualidad, pero ya lo eran hace miles de años, ¿no? Y en concreto estaba leyendo la guía de la España Mágica de Juan García Tienza, pues un libro que en su momento pues se puede decir casi que fue un bestseller, ¿no? Sí, que es un clásico. Y es un clásico, eso es. Y entonces hablaba de tantos lugares así, sobre todo los lugares así muy desconocidos, la mayoría de ellos, por lo menos para mí lo eran, pero eran como muy modestos, que para mí, o sea, incluso, no sé, está evidentemente pues el valle, pues el monte Abantos, donde está el monasterio del Escorial, a nivel general es sabido de que es un lugar que tiene algo, que es muy sagrado, pero luego te encontrabas a lo mejor con un lugar pues, que no lo conocía nadie, en principio mucho menos importante que este otro, por ejemplo, por ponerlo de ejemplo, pero que podía tener una carga energética o por decirlo de alguna manera, o sea, te podía producir las mismas sensaciones que el otro, ¿no?, cuando lo visitabas, ¿no? Y aunque fuera mucho más modesto, tener mucha importancia. Entonces, eran tantos lugares de este tipo los que mencionaba que yo empecé a anotarlos en un Word, aquí de manera, pues un poco para tenerlos un poco como lo que has dicho tú, de que te anotabas lugares de mi página, que para mí es un honor. La verdad que cuando lo descubrí me hizo bastante ilusión como oyente que soy del Libro Rojo. Y de repente pues ya llevaba unos cuantos anotados y dije, tenía yo un blog anterior que se llamaba Argantonios, que era un poco para describir, eran artículos más extensos para describir excursiones que hacía, también a lugares en los que había también yacimientos arqueológicos y demás. Y dije, ¿por qué no me hago un blog para esto, hacerme este mismo archivo personal, hacerlo para mí también, pero para mí, pero a la vez también para los demás, ¿no? Hacerlo público, ¿no?, a través de un blog. Y de ahí surgió la idea. Entonces el nombre, como puedes ver, Iberia Mágica, pues yo qué sé, en realidad está un poquito explotado ya, ¿no?, lo de utilizar el calificativo de mágico, pero en cierto modo fue como, pues no sé, mi homenaje a la guía de la España Mágica, pero llamándole Iberia porque yo no me quería ceñir solo a lo que era el Estado español, sino pues a toda la península ibérica, ¿no?, en su conjunto. Y de ahí se puede decir que nació así, de esa forma, en 2009. Yo creo que deberíamos, antes de que se nos olvide, no sea que luego se nos pase, pues que des un poquito la forma de llegar al blog, ¿no? ¿Cuál es la dirección exacta? Y también, bueno, pues si tienes en Twitter o en Facebook para que los oyentes puedan acceder. Sí, bueno, la dirección del blog es iberiamagica.blogspot.com y luego también estoy presente, bueno, está el blog presente en Twitter y en Facebook también, sí, o sea, buscando por Iberia Mágica, pues lo podéis encontrar. Para ir conociendo un poquito más sobre el trabajo que haces en Iberia Mágica, yo te quería preguntar dónde, porque vamos, es una colección de lugares casi ya innumerable, o sea, son infinitos. ¿De dónde los descubres? ¿Cuáles son tus fuentes?
Pues de todo un poco, o sea, a veces utilizando mapas, estás buscando algo en concreto, no buscando nada en particular, o sea, bueno, nada en particular con respecto a la temática del blog, y de repente pues ves un topónimo que te llama la atención, empiezas a escarbar alrededor de él porque te da la pista un poco de que puede haber algo ahí, y a veces esos son para mí de los más satisfactorios en el sentido de que ha sido un poco tu intuición la que te ha llevado, ¿no? a descubrirlo, ¿no? Luego también, pues, o sea, a lo mejor estás como lector que eres, ¿no? De páginas de historia y de oyente también de muchos podcasts, como el tuyo, pues vas también descubriendo, oyes nombrar lugares que no conoces, de los que no has oído hablar, los anotas, los suelo anotar, pues el mismo móvil llevo un blog de notas, o si estoy al ordenador, pues en otro blog de notas que tengo en el ordenador, y lo vas anotando. Y luego también hay una cosa muy, muy buena, la verdad que muy satisfactoria, que es porque ya te das cuenta de que se convierte en algo más colectivo, que no es un trabajo individual tuyo ahí cuando tienes un rato y cuando puedes, que es pues algunos comentarios de lectores del blog que interactúan contigo, se comunican contigo, y a lo mejor con respecto a una ficha pues te dicen, pues yo conozco un lugar muy parecido en tal sitio, y a través de esa vía también he descubierto bastantes lugares, ¿no? Y entonces es un poquito escarbando un poquito de muchos sitios. Y luego también viajando, evidentemente, viajando, que no siempre uno pues tiene el tiempo ni el dinero también, porque es caro viajar para estar siempre moviéndote por ahí, y pues también descubres mucho, ¿no? Porque a lo mejor tú vas a un lugar en el que ya llevas una idea de visitar unos cuantos sitios, pero una vez que estás ahí resulta que a lo mejor descubres el doble de lugares. Y pues un poquito escarbando por todos los sitios. Has mencionado podcasts como referencias. Cuéntanos alguno, ya por curiosidad, cuáles son algunos podcasts que sigues, y así, bueno, pues los podemos ofrecer como recomendaciones para los oyentes. Bueno, así podcast concretos un poco de este tema, pues solo conozco el tuyo, la verdad, ¿sabes? O sea, de que temas así buscando un poco la sacralidad, en tu caso, pues ya se conocen los oyentes, un poco, pues no ciñéndose solo a la península ibérica, sino todo el mundo. Pero luego es más bien, a lo mejor, pues en algún podcast de historia, así suelto, en algún programa de estos radiofónicos que tocan muchos temas, pues no sé, como por ejemplo iVoox te da la posibilidad de buscar, hacer búsquedas concretas, ¿no? Pues a lo mejor vas picoteando en lo que es en concreto a esta temática, solo conozco el tuyo, o sea, lo que se ciña nada más que a ello, ¿no? Pero voy un poquito escarbando muchos podcasts así un poco de manera también a veces aleatoria. Pues para terminar un poco esta primera parte para terminar esta primera parte del programa, esta introducción, cuéntanos qué tiene que tener un lugar para que aparezca en tu blog. ¿Qué es lo que tú consideras un lugar o un evento? Porque no hablamos solamente de lugares, a veces también entran celebraciones, ¿no? Como pues carnavales o cualquier tipo de fiesta. Pero ¿qué tiene que tener un lugar, un evento, para que sea considerado para ti sagrado, mágico, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir para formar parte de tu Iberia mágica? Pues fíjate, yo en el encabezamiento del blog aparece una frase que es una especie de definición que dice que el lugar mágico es aquel en el que puedes experimentar tu propia trascendencia. Esta es una frase de Juan García Atienza que me pareció muy significativa porque, en cierto modo, yo sentía eso, ¿no? Cuando estás en un lugar que te resulta especial, incluso sin conocer, a lo mejor, el que tuviera un pasado ancestral, sacro, de que ahí pues se habían producido cosas que a lo mejor en el sentido de pues un lugar de ser un lugar de culto, y a lo mejor luego lo descubrías a posteriori, lo cual te gustaba, ¿no? De decir, pues yo lo he sentido, y luego resulta que he descubierto también que es un lugar en el que ya había pues una cueva con pinturas rupestres, una roca con cazoletas, y claro, cuando ya descubres eso dices, o sea, no te sorprende porque sabes que ese lugar tenía algo, ¿no? Y entonces yo lo tengo ahí, es un poquito una definición pues que me gusta mucho, que por cierto yo tenía señalado entre paréntesis que tenía puesto Juan García Atienza, lo que pasa que lo quité, no con el afán, por supuesto, de apropiarme de la frase, sino porque hubo gente que se dirigió a mí pensando que yo era Juan García Atienza, que era su blog, ¿no? E incluso después de su muerte en 2011, pues me encontré alguna persona que otra que todavía se dirigía a mí como
como Juan García Tienza, entonces decidí quitar su nombre por ese motivo, pero dejé la frase, ¿no? Y en pocas palabras es un poco una definición muy, muy concreta, pero bueno, así un poco más amplia, pues no sé, se puede decir que es un lugar para, no sé, yo me centro en lugares que, por el motivo que sea, te hacen como elevarte un poquito sobre lo cotidiano y te hacen sentir sensaciones que te conectan quizás, no sé, con nuestro yo más profundo, que suena un poco pedante, ¿no? Que en cierto modo es con nuestra propia naturaleza y la naturaleza en general que nos engloba, ¿no? Junto a otros seres, ya seamos materia viva o inerte, porque mira, la piedra, por ejemplo, es materia inerte, pero hay muchas de ellas que el ser humano les ha otorgado durante milenios una sacralidad que en cierto modo parece que le estás otorgando hasta alma, ¿no? O sea, es un poco conectar con lugares que conecten un poco con lo luminoso, que se suele decir un poco. Y es un poco, no sé, pues también, evidentemente ya entrando más en detalle, pues luego ya también son lugares evidentemente en los que sabes que ha habido cultos, que están documentados. O sea, no solo son ya sensaciones propias, ¿no? Sino pues que sabes que hay constancia de que han sido lugares, muchos de ellos objeto de culto durante siglos, milenios, algunos de ellos ya abandonados, pero otros que siguen todavía pues con cultos vigentes. Pues vamos a ponernos en marcha, como digo siempre, vamos a calzarnos las botas de andar por caminos, vamos a arrancar también el coche y vamos a ir conociendo hoy, que para eso es este programa, algunos de esos lugares. ¿Te parece? Muy bien. Pues la primera de nuestras paradas, bueno, antes de nada tengo que decir que de la selección de lugares que hemos hecho, que es apenas arañar un poquito, como digo, la corteza, ¿no?, de la península ibérica, porque hay un montón, necesitaríamos toda una vida entera para recorrerlos todos, pero hemos escogido alguno de ellos muy diferentes, que van a tener también hoy algo en común, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos dejado de lado fiestas, más que nada porque a lo mejor en el futuro podemos dedicar un programa entero únicamente a fiestas y celebraciones populares en la península, pero hoy vamos a centrarnos casi más en aquello que tiene de alguna forma alguna conexión con lo sagrado más ancestral, lo más remoto. Vamos a hablar de altares rupestres, vamos a hablar de lugares naturales de la tierra y vamos a empezar, como lo he hecho intencionadamente, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el fin del mundo, vamos a empezar por el Cabo Finisterre, ¿verdad? Por el final de ese camino de Santiago. Cuéntanos un poquito sobre el Cabo Finisterre y por qué es tan especial. Pues, Cabo Finisterre, pues fíjate, todo lo que se ha hablado, que a uno da hasta rubor, ¿no? De decir algo, porque es que ya es un lugar increíble, ¿no? O sea, estamos en uno de los puntos más mágicos y conocidos de la península ibérica. Pues lo que has dicho tú, ¿no? Que se ha venido a llamar como el lugar de destino del verdadero Camino de Santiago, o Camino de Santiago pagano, como también se le llama. Y no es el lugar, pues, como ocurre con otros promontorios sagrados, de los que seguramente iremos hablando también, pues el lugar al que venía a morir el sol, ¿no? Es el último lugar de la Tierra conocido por la antigüedad, incluso, vamos, en la Edad Media también. Y ahí se dice que había, pues eso, un antiguo altar dedicado al sol, el Arasolis, que tenía un poder fecundante. Entonces, dicho así, ¿no? Pues claro, le damos credibilidad a todo esto porque evidentemente hay pues, una constancia de ver a gente que quiere buscar todavía hoy en día ese final del mundo, y porque también ha quedado recogido en las fuentes latinas. Pero es que incluso si queremos encontrar una prueba más palpable todavía hoy en día, pues ahí tenemos muy cerca, las ruinas de la ermita de San Guillerme, donde existe una piedra, una especie de sepulcro antropomorfo, donde las parejas con problemas para tener hijos van a practicar el coito buscando la fertilidad que dicen que da esa piedra, ¿no?
Entonces, si ya más o menos sabemos que este altar dedicado al sol, este Ara Solis, era pues un lugar de fecundidad, pues ahí tenemos una prueba palpable de una costumbre que nos viene desde entonces que todavía no se ha perdido, ¿no? Es alucinante, ¿no? O sea, encontrarte con esto ya dices, oh, madre mía, pues es cierto que algo hay, ¿no? Y luego también, no sé, cuando ya lo visitas, porque no he comentado antes que cuando estoy hablando contigo, pues un poco para hacer el programa, yo evidentemente de todos los lugares que saco en el blog, que son bastantes porque yo mi intención fue hacer un blog con fichas así, o sea, que fuera un poquito más dinámico en el sentido de no hacer largos artículos, que para eso están las personas que pues con más conocimientos, ¿no? Sino un poco pues una recopilación de lugares, como una especie de bitácora, ¿no? Entonces, como es lógico, yo ojalá pudiera conocerlos todos. Yo creo que a lo mejor no conozco ni un tercio de los lugares que he sacado, ¿no? Entonces hoy sí me quería ceñir a hablar de sitios que sí los he visitado, ¿no? Que sí los he sentido, en cierto modo, ¿no? Por eso habrá zonas a lo mejor de la península que no van a tener mucho protagonismo. Desde aquí pido disculpas desde ese punto de vista, porque es que a lo mejor no la tengo muy visitada o directamente no conozco esa zona. Y sobre Cabo Finisterre en ese sentido, como si lo he visitado, pues puedo decir que no sé si es la sugestión que llevas un poco cuando llegas al lugar, pero es que se siente algo especial. O sea, es algo que es difícil de definir con palabras. Yo llegué pleno mes de agosto, con buen tiempo. Yo estaba un poco más a la zona de las Rías Baixas y fue llegar allí, nublarse el cielo, sentir un poco como en pleno verano el poder de la naturaleza, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención es que había bastantes visitantes, tampoco en número excesivo, no llegaba a ser como, no sé, lo que te encuentras en Cabo San Vicente, por ejemplo, pero con la gente como, no sé, se notaba un respeto muy especial ahí, como si todo el mundo fuera consciente de que estaba pisando un lugar sagrado ya durante milenios. O sea, fue muy, muy especial conocerlo. Yo creo que lo que les pasaba es que estaban tan callados porque estaban cansaditos después de todo el viaje del Camino de Santiago. también es verdad. Sí. Porque Pues muchos evidentemente eran peregrinos, sí. No hemos dicho, y es algo que teníamos que haber dicho, que, bueno, pues dónde está situado, ¿no? El Cabo Finisterre está en Galicia, por supuesto, y espero que, y quizás lo he obviado porque para todo el mundo, al menos de este país, bueno, pues es algo que conocemos, aunque sea, vamos, por nuestras clases de geografía e historia en el colegio, y bueno, pues no me he dado cuenta de que pues muchos de los oyentes que nos escuchan desde el otro lado del océano, pues en algunos de estos lugares se van a perder, así que vamos a intentar situarlos, aunque sea la provincia. Y nos vamos a saltar hasta otro cabo, aunque en este caso en Portugal, ¿no? En Sintra, el Cabo da Roca, que tiene una particularidad, ¿no? Que es ser el punto más occidental de Europa, pero que tiene también sus propios misterios, su propio santuario lunar. Sí, efectivamente. O sea, podríamos decir pues eso, que estamos ante otro promontorio sagrado de la antigüedad que mira también al océano. Y en este caso, pues los antiguos de haberlo sabido, pues evidentemente este sí que era más propicio, a lo mejor que hubiera sido el final de la Tierra, porque pues ya con el tiempo se ha descubierto pues que es el punto más occidental, ¿no? Que yo tenía de más joven, yo tenía un cacao en la cabeza que, no sé, me imaginaba siempre la isla de Irlanda un poquito más hacia el oeste, pero no, es este punto, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues hasta el famoso poeta portugués Luis de Camões del siglo XVI definió este lugar como donde la tierra acaba y el mar empezaba. O sea, es muy definitorio, ¿no? Era conocido por los romanos como Promontorium Magnum y durante la era dorada de la navegación portuguesa, la Roca de Lisboa, de donde le viene su actual nombre, ¿no? Según se dice, es el final de la Sierra de Sintra y pues que justo se prolonga hasta lo que es el Cabo, y en toda esta zona de la Sierra de Sintra, incluida Cabo de la Roca, existen muestras de cultos astronómicos, de cultos al Sol, igual que en Finisterre, pero sobre todo cultos a la Luna en este caso. Así se dice también que en época fenicia y en época romana esos cultos continuaron, y hasta no hace mucho, había una costumbre muy extendida durante la Edad Media, que todavía por ahí a veces se encuentran, según se dice, que son colgantes, amuletos de forma lunar.
que por lo visto no era muy del gusto de la Iglesia Católica y fueron al final un poco perseguidos, ¿no? Ese tipo de amuletos, pero tenemos una prueba palpable más no sé, con el paso de los milenios, pues que seguía siendo un lugar de culto lunar, ¿no? Y en cuanto a mi experiencia visitando Cabo de Roca, las 2 veces que he estado allí, el viento, como ocurre en muchos de estos lugares, te hace sentir, por un lado, algo incómodo, lo que no quita encanto a la visita, por supuesto, pero porque además es espectacular contemplar allí también la puesta de sol. Pero recuerdo que en este lugar, más que ninguno, o sea, el viento, las 2 veces que he ido, era pues tan incómodo que llegamos a decir que es como si los dioses se estuvieran echando de allí, ¿no? A lo mejor es una conclusión un poco así, puede parecer estúpida, pero en ese momento era como decir, estamos en un lugar de dioses y aquí es para estar un ratito y marcharte porque no es tu lugar, ¿no? O sea son lugares en los que la naturaleza se siente tan fuerte que la vista hacia el océano es alta y espectacular y no te extraña de que nuestros antepasados pues lo hayan elegido como lugares en los que practicaban sus cultos, evidentemente, porque es que se siente. Esos lugares, efectivamente, esos lugares se siente algo especial y precisamente al final del programa de hoy hablaremos de probablemente los 2 lugares donde yo más he sentido en mi vida, pero no adelantemos acontecimientos, seguimos en Portugal, seguimos visitando Cabos, pero damos un salto hasta el sur, ¿no? Cualquiera que vea el mapa de la península ibérica y reconozca esa silueta que siempre hemos dicho como si fuera una cara, pues estaríamos hablando de la Barbilla, ¿no? El Cabo de San Vicente, que también tiene su propio santuario. Sí, eso es. Pues hoy la verdad que, bueno, estamos citando además todos los promontorios que miran un poco pues hacia donde muere el sol, ¿no? Hacia el Atlántico. Y en este caso, como bien has dicho, estamos en el extremo suroeste de la península ibérica. Y este es otro promontorio, que también fue, pues si hemos estado antes en el Promontorium Magnum, ahora estamos en el Promontorium Sacrum, que es pues es lo que he dicho, ¿no? En la barbilla de la península ibérica. Hemos de decir que su sacralidad pues queda documentada pues incluso en la propia obra marítima de Avieno, su famosa obra. Se dice que estaba consagrado a Saturno. También se dice que estuvo consagrado con anterioridad al dios Balamón, al dios fenicio, pero fue Artemidoro quien visitó el lugar. Este sí nos habló un poco por propia experiencia y nos contó que este era un santuario natural donde estaba vedado permanecer en las horas nocturnas. Pues se consideraba un lugar frecuentado por dioses y espíritus, además de ser la morada de la propia noche, ¿no? Eso es lo que se palpa incluso hoy en día visitándolo, ¿no? Porque tú llegas y te encuentras, sí, está mucho más multitudinario las visitas, pero parece que hay un poquito menos de respeto porque está todo el mundo más atento a hacerse la foto con el sol poniéndose y tal, pero no sé, a mí me emociona ver que después de miles de años, pues, de varios milenios, pues, en cierto modo sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque todo el mundo busca ver la puesta de sol en este lugar en el que decían que cuando el sol, igual que también se decía de Finisterre, cuando el sol se ponía, se podía hasta sentir como el mar chirriaba al ponerse el sol. Es algo que yo creo que evidentemente hoy no lo queremos, pero que en una época en la que se estaba más en conexión con la naturaleza, pues hasta, ¿por qué no? Hasta a lo mejor podía llegar a oírlo, ¿no? De verdad, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Y es un poco parecido porque, claro, todo el mundo va, se hace la foto, se pone el sol y la gente desaparece rápido. O sea, que en cierto modo se sigue respetando un poco, ¿no? Lo que nos contaba Artemidoro y es no sé, vamos, es que es complicado, o sea, de definir porque cuando ya evidentemente es un poco también la sugestión, lo que he dicho antes, que ya sabes lo que hay, o sea, también me gustaría sentirlo de forma distinta, no llevar el conocimiento de que eso era un lugar sagrado para ver si en ti despertaba eso y evidentemente yo apostaría que también porque ya solo paisajísticamente es espectacular, ¿no? Y bueno, este es el lugar, pues eso, donde los antiguos cinetes, que no los he nombrado, que eran el pueblo céltico que nombraban, vamos, el pueblo céltico que ocupaba esa zona,
pues era donde iban a rendir pleitesía al sol a la caída de la tarde. O sea, pues una costumbre que, como digo, pues nos ha llegado hasta hoy en día. O sea, pues tras esta visita a estos 3 cabos vamos a abandonar ya la línea de costa, pero no vamos a dejar de lado la conexión con el agua, ¿no? Ese elemento para mí tan sacro y que un día se va a merecer un programa únicamente dedicado a ella en el Libro Rojo. Vamos a visitar 2 pequeñas lagunas, 2 pequeños pozos. Ahora nos contarás un poquito más sobre ellos, y el primero tiene mucho que ver con un dios que ya mencionamos hace unos programas cuando hablamos sobre los celtíberos, que sería el dios Airón, y nos tenemos que ir para ello hasta la provincia de Cuenca, con el nombre de Fuente Redonda. Eso es, sí. Estamos en la Fuente Redonda de Uclés, y lo que dicen es un manantial donde nace el río Bedija, aunque luego, según se dice, nace un poquito más arriba, en un pueblo que hay, Rozalén de los Montes, creo que se llama, que está un poquito más arriba, pero bueno, siempre se ha creído que este río nace ahí, y es una fuente, es un manantial natural, pero que está construido así de forma, han puesto como una especie de sillares alrededor, de forma circular, de ahí su nombre de Fuente Redonda, que se pueden contemplar y que son además de época romana, por lo visto. O sea, ni siquiera ha sido reformado ni añadidas piedras, por ejemplo, en la Edad Media, ni nada. O sea, lo puedes ver tal y como estaba, tal y como estaba. Supongo que más estropeado y tal, pero con la original roca romana, ¿no? Y es el único lugar, como bien has nombrado al dios Airón, es un dios que de los más atractivos, en mi opinión, que puede haber aquí en la península ibérica, porque está documentado también en el territorio de la actual Francia, pero se ciñe todas las menciones y todos los lugares con su nombre se ciñen un poquito a la península ibérica, con lo que se ha llegado a considerar incluso pues, un dios que pudo tener su origen aquí. Algunos dicen un dios céltico y otros dicen que quizás un dios indoeuropeo, pero precéltico, o sea, anterior a los celtas. O sea, puede ser mucho más antiguo, es un dios de inframundo y muchas veces sus lugares pues normalmente se situaban, se consagraban lugares a este dios en simas, pues en manantiales, como es el caso, y sobre todo en pozos, ¿no? Por eso tenemos muchos pozos airones por todos sitios. Pero todos los nombres, toda la toponimia que tenemos en relación a este dios, en realidad nunca es una toponimia que ha llegado a través de la tradición oral, pero la única evidencia de saber que estamos ante un lugar que ha sido consagrado a este dios la tenemos aquí, en Fuente Redonda, en Uclés, ¿no? Y porque pues ahí apareció un ara de época romana, pues con un texto que traducido al castellano decía: el dios Airón lo hizo la familia usetana del pago oculense, procurándolo Cayo Titinio Crispido. O sea, es una clara evidencia de que estaba consagrado a este dios. Este ara estuvo durante mucho tiempo en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pero ahora se puede ver muy cerca en el Museo de la ciudad celtíbera romana de Segóbriga, y en ese museo pues se puede contemplar este ara y no sé, estamos en un lugar también, o sea, igual con perdón de la expresión, me flipo un poco con estos sitios, ¿no? Pero es que es otro sitio también que a priori pues puede parecer que no tiene mucho encanto, está como a 2 kilómetros de Uclés, pero de repente, pues entre una zona así de montes, con no demasiada vegetación, pero con algunas zonas boscosas que lo hacen también atractivo, tiene hay como un apartado, o sea, hay un desvío pequeñito ahí a la parte izquierda de la carretera, según se va de Uclés, y te encuentras como una zona que, si vista un poquito desde la carretera, parece un simple merendero, ¿no? Porque hay unas mesas aquí para pasar ahí el día y tal. Y al fondo, de donde están las mesas, pues ya te ves ahí como unos árboles haciendo ahí como un círculo que están rodeando a lo que es la fuente. Y la verdad que es un lugar que, aunque sea ya no solo por curiosidad histórica, de saber la historia que tiene detrás y de que estuvo consagrado el dios Airón, sino un lugar muy, muy apetecible para estar, ¿no? O sea, es muy recomendable su visita, ¿no? Otra visita bonita, otro paraje, la verdad, que realmente
realmente sobrecogedor, ¿no? Para el alma, un poquito para que repose en nuestro alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. Está en Soria, en la localidad en el municipio de Muriel. Además, esta zona un poco la conozco bastante bien porque, bueno, queda relativamente cerca de lo que sería mi pueblo, Salas de los Infantes. Estaríamos hablando de la Fuentona, ¿no? Una poza que además tiene un color absolutamente espectacular y sobre la que además los oyentes van a poder, aparte de todo lo que tú nos cuentes ahora, bueno, pues yo les invitaré a los oyentes a que busquen los documentales firmados por Al filo de lo imposible, tratando de encontrar el fondo de esta poza, un sitio que no se ha llegado a localizar, ¿no? Pero tú nos vas a hablar también un poco sobre lo ancestral y sobre algo que también comentábamos en su día en el programa sobre los celtíberos, sobre esa sana o insana costumbre de arrojar armas y escudos y cascos al fondo de las pozas. La Fuentona de Muriel. Eso es. En este caso, pues estamos ahí en la comarca de Tierras del Burgo, en plenas tierras sorianas, como bien dices, y tenemos otro caso y otro ejemplo más de manantial o fuente sacralizada. Y, la prueba a la que te refieres, evidentemente es el casco celtíbero, que apareció ya hace unos cuantos años ahí, un poquito más abajo de lo que es la Fuentona, el propio río Avión, que es el que nace pues aquí en la Fuentona, pues como unos 30 metros más abajo, se encontró un casco celtíbero que se piensa, pues eso, que seguramente fue arrojado a lo que es a la Fuentona, pero que a lo mejor el agua la arrastró y al final quedó enterrada un poco más abajo, ¿no? Y esto pues nos pone en conexión un poco con esas costumbres que se dicen célticas, que bien explicó Laura Díaz en el programa que participó hace poco, ¿no? Ahí en el Libro Rojo. Y es un poco pues una prueba de que este tipo de elementos, ya fueran pues en este caso cascos, espadas o otros objetos a lo mejor que a los que se les otorgaba incluso poderes mágicos, pues solían ser arrojados muchas veces porque por lo visto los celtas, y tenemos evidencias en muchos lugares, no solo aquí en la península ibérica, pues siempre en las profundidades de los lagos, de los manantiales y tal, siempre situaban a divinidades, ¿no? Muchas veces solían ser incluso divinidades femeninas, ¿no? A las que se les solían arrojar pues presentes, ¿no? A lo mejor a modo de un voto a un dios, ¿no? Al dios o la diosa de ese lugar, ¿no? Y en este caso, pues se cree que pudiera ser que estamos en un caso parecido. Y luego hay una curiosidad muy importante, a la que me hizo mucha ilusión, porque yo no había caído por mí mismo y un lector del blog me dejó un comentario en el que puso en conexión un poco pues al dios Airón, que ha sido protagonista en cuando hemos hablado de la Fuente Redonda, de Euclés, y en este caso dice, pues busca como un paralelismo con el hidrónimo Avión, ¿no? Avión con B, que es el nombre del río pues que nace aquí en la Fuentona, ¿no? Entonces él decía de Airón a Avión, no parece que haya mucha diferencia, ¿no? Entonces es una mera especulación, pero que me pareció muy interesante y que he querido también traer aquí, porque quién sabe, igual este antiguo celtíbero estaba arrojando su casco al propio dios Airón, o sea, por dejarlo caer, ¿no? Y aparte, bueno, porque además hay una particularidad que se da mucho en los lugares que han sido no consagrados, porque no tenemos la prueba de si han sido consagrados, pero al menos ha quedado el recuerdo a través del topónimo, ¿no? Como es el Pozo Airón de la Almarcha, en Cuenca, que se dice que es como una especie de ojo de mar, porque no se conoce su profundidad. Pues aquí en la Fuentona de Muriel, pues tenemos el mismo caso. Se dice que no se conoce su profundidad y por ese mismo motivo, incluso actualmente, pues a través del programa que has nombrado, pues se ha tratado de buscar su profundidad y se ha descubierto pues de que sí, de que es un lugar pues que es bastante profundo por circunstancias geológicas que desconozco porque no estoy muy puesto en esos temas, pero la gente pues desde antiguo pues lo sabía, ¿no? Y entonces pues ahí eran lugares muchas veces que se consagraban al dios Airón, pero evidentemente no. Esto es una mera especulación, no queremos decir que no sabemos si de verdad estaba consagrado o no al dios Airón, pero bueno, ahí
queda un poco ese paralelismo tan interesante que me comentó un lector. Y bueno, pues ya solo, pues lo mismo que digo de los lugares anteriores, independientemente de todo esto que estamos contando, pues ya simplemente por la belleza del paisaje que le rodea y las aguas de color turquesa tan bonitas que tienen, que nos quedamos maravillados cuando la visitamos, ya solo por eso ya merece una visita. Y dejamos directamente el agua, pero nos vamos a centrar ahora en unos seres vivos que viven directamente de ella. ¿Por qué no hablar de árboles, por ejemplo, Antonio? Como por ejemplo la vieja Olma de Rascafría, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, eso es. Bueno, Rascafría es una población serrana, bastante conocida por la gente pues, de Madrid y alrededores. Y yo la verdad que la había visitado en varias ocasiones, pero no hasta mi última visita, que fue en abril de este año, no conocía pues, la historia que hay alrededor de una vieja olma, que ya no existe, y que llegamos a su conocimiento gracias a que vimos como un olmo pequeñito, que luego ya descubrimos que estaba sustituyendo al anterior, y una grada circular alrededor de ella, que nos puso sobre aviso de que seguramente ahí anteriormente hubo otro árbol, ¿no? Y ya, pues eso, preguntamos allí y tal, y nos comentaron que ahí estaba la que se conocía como la Vieja Olma, y que era un lugar, pues como ocurre con estos árboles emblemáticos en muchas ciudades, en muchos pueblos, villas y demás, pues un lugar de reunión. Incluso lo que era la grada circular en sí nos recordó un poco a alguno de los árboles denominados árboles de concejo, por ejemplo, por un autor como Ignacio Abella, que son llamados así porque en estas gradas se solían reunir los vecinos para discutir sus temas cuando existía lo que era el concejo abierto, ¿no? Que ya sabemos que hoy en día ha quedado ya prácticamente recluido para municipios que opten por esa opción de menos de 100 habitantes, ¿no? Entonces, la verdad que era bastante simbólico para esta localidad, porque incluso pudimos ver un negocio hostelero, una cafetería, bar, con el nombre que se llamaba La Vieja Olma. También, Qué ¿no? curioso. Y nada. Además es curioso también, yo no sé si tú conoces, bueno sí, porque no vives muy lejos, ¿no? De Madrid, ¿verdad? Vivo en la misma provincia. Yo en Rascafría recuerdo haber estado en una de mis rutas de senderismo también visitando un tejo. El tejo yo creo que es el árbol más antiguo de España o de la Comunidad de Madrid o algo así. No sé si te suena el tejo milenario. Ahí me pillas, igual que ya te digo que he descubierto porque vamos, yo he visitado Rascafría varias veces, pero tampoco demasiado. Y esta olma la conocí la última vez que he ido, y este tejo que me dices no había oído hablar de él. Pues te lo recomiendo. ¿En la misma población o en las afueras? Sí, buscaré y te lo envío porque además es una ruta muy, muy, muy bonita por el monte. Pues dejamos Madrid y nos vamos a Cáceres a visitar otro árbol emblemático, que es el conocido como Álamo Negro de Torre de Don Miguel. Sí, eso es. Ahora en este caso nos acercamos a la población de Torre de Don Miguel, como has dicho, en una preciosa comarca como es la Sierra de Gata, que tristemente, pues creo que fue el año pasado, fue bastante nombrada por un incendio, ¿no? Y aquí pues volvemos a hablar de un árbol que ya no existe tampoco. O sea, igual que en Rascafría, vimos una gran grada circular y un árbol pequeño, ¿no? Y justo pues en la misma plaza del pueblo. Y en el bar que había justo al lado entramos a tomar un café, y ahí pues el señor del bar nos contó la historia y nos dijo que sí, que ahí es donde estaba el álamo negro, que fue un árbol que tristemente en los años 90 desapareció. Y en este caso sí que, a diferencia de Rascafría, en el caso de Rascafría, a mí la grada circular me puso sobre la sospecha de que no solo era a lo mejor un lugar pues un poco donde los vecinos se sentaban a la sombra y conversaban bajo el árbol, sino que pues un poco la connotación política en Rascafría no la hemos averiguado, pero aquí en Torre de Don Miguel sí que tenemos constancia de que fue un árbol de verdad de concejo y que se celebraron reuniones vecinales de tinte político ante él, porque así lo ha dejado escrito el cronista de Torre de Don Miguel, Antonio Pérez Mateos. O sea que en este caso sí que estaríamos ante un verdadero árbol de concejo.
Pues ahí nos quedamos, nos vamos a quedar con esa vieja Olma y con ese Álamo Negro en Madrid y en Cáceres. Y como hemos venido indicando, si queréis conocer más árboles con historia, más árboles con leyenda, más árboles sagrados, pues visitar el blog Iberia Mágica de Antonio. De los seres vivos vamos a pasar a los no tan vivos, aunque muchas culturas, muchas tradiciones nos dirían que hasta las piedras tienen alma, ¿no? Esa corriente, esa tradición animista. ¿Qué te parece si empezamos por Portugal, por la localidad de Évora, y vamos a visitar un cromlech, ¿verdad? Sí, eso es. Pues fíjate, pues el cromlech de Dos Almendres, que se dice que es el megalito más importante de la península ibérica. Para que los oyentes que no lo conozcan más o menos lo entiendan, es como una especie de Stonehenge ibérico, pero más modesto, más pequeño, pero no deja de impresionar cuando se visita, porque ya que ha conservado bastantes monolitos. Y además es muy antiguo, ¿no? Porque dicen que se remonta, que va a su uso cultural, va desde el sexto milenio antes de Cristo al tercero. O sea, que nos vamos al 5000 y pico antes de Cristo. O sea, es bastante antiguo. Y la pena fue que era una ruta que hicimos, que íbamos a ver bastante más cosas ese día, y aquí nos cogió por el mediodía, ¿no? Porque lo suyo para, no sé, este tipo de lugares tienen que ser espectaculares. Bueno, son porque lo he experimentado en otros megalitos, pues a la hora del amanecer o de la puesta de sol, ¿no? Y nosotros estuvimos más o menos a mediodía, y es un lugar pues que aún así notas su magia. Y bueno, tiene también una característica que algunos de los meniles que lo componen pues tienen distintas representaciones, distintos grabados, pues como antropomorfos, algunas cazoletas, y sobre todo pues una figura también muy enigmática como es siempre la serpiente, ¿no? Tiene varios serpentiformes. Siempre cargada de simbolismo, eso es. También tenemos que decir, que estamos, tú lo has dicho, en Évora, en el Alentejo portugués, que es la zona, pues una de las zonas, casi la que más, en la península, de mayor concentración de megalitos, y muy cerca pues hay un menhir de grandes dimensiones que también, pues yo creo que está como un par de kilómetros más o menos, que también recibe el mismo nombre, ¿no? Que es el menhir de Dos Almendres. Pues sin alejarnos demasiado de Portugal, volvemos a la comunidad de Extremadura, pero esta vez a la provincia de Badajoz. Y ahí vamos a encontrar el llamado Dolmen del Prado de Lácara. Una piedra que fue utilizada como altar rupestre, ¿puede ser? No, hay un altar rupestre cerca de lo que es el dolmen. O sea, es una zona que tiene varios testimonios del pasado, de un pasado sacro, y en época prehistórica, y el altar sería uno y el dolmen de Prado de Lácara otro. Estamos justo junto al río Lácara, que es del que toma el nombre, el megalito. Es un afluente del Guadiana, que más o menos ahí, para que nos situemos, entre las provincias de Cáceres y Badajoz, pero dentro de esta última, pues en el término municipal de la Nava de Santiago. Y es un dolmen que en los últimos años fue rehabilitado, un poco preparado para su visita, y es espectacular. Está en mitad de un gran encinar, como es gran parte de Extremadura, ¿no? Como es el paisaje de Extremadura, y en un lugar muy solitario. Además, yo tuve suerte porque cuando lo vi, que recuerdo fue en mayo de 2012, cuando lo visité, justo había la gente que estaba visitándolo se fue, y yo quedé ahí pues solo ante el dolmen, y ahí estuve pues como una hora y media, que no sé, que parecía como si hubiera viajado en el tiempo, ¿no? Porque imaginé pues un poco, pues no sé, cuando se construyó este dolmen, que siempre sobre los megalitos pues se habla un poco como la idea general que hay es un poco de lugar de enterramiento, pero yo creo, y aparte que así lo dicen grandes expertos en la materia, pues que eran mucho más que eso. O sea, eran seguramente lugares de reunión, lugares especiales donde la comunidad pues se reunía a lo mejor en momentos importantes para ellos, ¿no? Vaya memoria tienes, ¿no? ¿Te acuerdas de mayo del 2012? Sí, este se me quedó grabado a fuego en la memoria, sí. Bueno, viajamos un poquito más hacia el interior, hacia el centro de la península. En este caso nos vamos a la siempre mágica y maravillosa provincia de Toledo. Ahí nos vamos a encontrar con lo que se conoce como la Peña del Rey Moro, que sé que viene cargadita de historia y de leyenda, ¿verdad? Sí, eso es. O sea,
estamos en una ciudad que a la vuelta de cada esquina, y no solo dentro de la ciudad, sino sus alrededores, como sería este caso, pues hay una leyenda en cada punto, ¿no? Casi prácticamente. Yo recuerdo una página web que había, leyendasdetoledo.com, que desde aquí recomiendo, que la última visita que hice creo que ya había desaparecido el mapa, pero antes tenía un mapa ahí donde iban marcando pues todos los lugares donde había una leyenda, y bueno, y era por toda la ciudad, por todos los lugares, ¿no? Y esta tiene su leyenda, pero lo que no está tan claro, que es por lo que yo he querido traerla, pues es a lo mejor su naturaleza sacra ancestral, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o sea, que se remonte más allá incluso de los romanos, ¿no? Y lo que pasa es que yo tengo aquí mi propia opinión y no hay ninguna huella sobre, bueno, hemos de decir que esto es una piedra caballera que hay justo encima de la ermita de la Virgen del Valle, que es pues más o menos la zona al otro lado del río desde donde hay la vista panorámica de Toledo, desde donde se hacen las famosas fotos de Toledo, y poca gente sube arriba, ¿no? La gente pasa por ahí, hace la foto, ve la ermita, pero justo encima de la ermita está la peña, ¿no? Y es una piedra caballera con toda la connotación que ello tiene, ¿no? Porque ya sabemos que en muchos lugares las piedras caballeras fueron sacralizadas. Muy cerca también está lo que es el conocido como Cerro del Bú, que algunos autores decían que podía haber sido a lo mejor el lugar, el núcleo de población originario de Toledo, donde se fundó Toledo, al otro lado del río, aunque hay discrepancia porque hay otros autores que dicen que a lo mejor está documentado ahí un yacimiento y piensan que pudo ser uno que es coetáneo a lo mejor al que está al otro lado del río, que es el que dio origen a la actual ciudad de Toledo, ¿no? Sea una cosa o sea otra, este yacimiento que tiene poblamiento, está documentado lo que es la edad del bronce, y luego también no se ha encontrado en la edad del hierro nada, y luego ya pues sí en época había ahí una pequeña villa o villorrio en época musulmana, ¿no? Pero no sé, todos estos puntos, este triángulo, por decirlo de alguna manera, lo que es la ermita, el Cerro del Bú y la Peña del Rey Moro, para mí yo creo que están vinculados, ¿no? Porque es muy, no sé, ya sabemos que hay muchas veces donde hay una ermita siempre ha habido antes un lugar de culto, y qué casualidad que justo esté la ermita a los pies de este cerro donde está esta peña, ¿no? Esta piedra caballera, ¿no? Entonces, yo desde ese modo hice un artículo más extenso de lo que suele ser habitual en mi blog, pues un poco especulando con la posibilidad de que esta peña pudiera haber sido una peña sacra en el pasado, a pesar de que no tiene huellas de cazoletas ni ninguna prueba de ese tipo, que eso ya sí que ya se podría decir que sería definitivo. Iba a decir que vaya ganas me estaban entrando de visitar este lugar en concreto, pero la verdad es que me pasa con todos los lugares del programa, así que no tiene demasiada importancia. Has mencionado antes a la serpiente y ahora nos vamos a ir hasta la provincia de Cuenca, hasta Garcinarro, donde vamos a encontrar un santuario dedicado a este animal. Sí, eso es. Sí. Bueno, este sí que es claro, o sea, es evidente de que fue un antiguo santuario, al menos en época celtibérica, el primer milenio antes de Cristo, porque hay un altar rupestre que reúne la tipología pues, de otros altares rupestres bien conocidos, como pueden ser, por ejemplo, el Lulaca y algunos más. Y sobre todo lo que más impacta es lo primero con lo que se encuentra el visitante antes de llegar a donde está el altar rupestre. Es una gran piedra, una gran peña que tiene forma de serpiente. O sea, además es de estas formas que igual si no se te dice, pues a lo mejor de entrada no la ves, pero en cuanto se te dice la ves rápido. O sea, es una cabeza de serpiente muy evidente, y si te fijas un poco más, pues es como, pues se ve incluso como está enroscada, ¿no? Y la zona, pues qué decir, o sea, es un lugar del que se ha hablado bastante. Incluso algún famoso programa de televisión han hecho algún reportaje sobre este lugar, y reúne pues lo que es esta piedra, el altar rupestre muy cercano, que incluso se ha especulado con la posibilidad de eso, de que pudiera estar consagrado a alguna divinidad relacionada con la serpiente, y ya se sabe que en época céltica había pues el dios Taranis, era el dios pues un poco al que se asociaba a este animal, y hay huella hay algún epígrafe de este dios bastante extendido. En esta zona en concreto no se ha encontrado nada, pero se especula que si no fuera llamado de esta forma, porque es un dios prácticamente pancéltico, o sea,
se ha documentado en gran parte del occidente europeo. Y pues si no fue a este dios, tuvo que ser un dios que bastante similar, ¿no? Y bueno, hemos de decir que si te subes por la parte de atrás a la cabeza de la serpiente, pues ya alucinas porque la vista al valle de Altomira, que es el lugar el nombre que recibe este valle, hay una vista espectacular y lo que más te sobrecoge es ver la cabeza, pero totalmente horadada de cazoletas. O sea, cazoletas de todos los tamaños, pero o sea, no queda, vamos, un hueco que no haya una cazoleta en la cabeza de esta serpiente. O sea, y bueno, y ya para terminar con este lugar, pues hay testimonios también ya de la Edad Media, se creen que de la Alta Edad Media, pues hay montones de tumbas antropomorfas en la roca, y es un lugar que no pasa desapercibido, vamos. O sea, te deja marcado también cuando lo visitas. Yo te voy a pedir un favor, si no es mucho pedir, que estoy seguro que no, porque igual alguno está un poquito despistado o no ha oído el término nunca. ¿Podríamos describir en una frase rápida qué es una cazoleta realmente? Pues una cazoleta son una especie de círculos horadados en la roca, y que hay algunos que muchas veces hay algunas de ellas que no se sabe a ciencia cierta si han sido hechos por el hombre o son también de la incidencia del agua que va cayendo durante miles de años en la roca, haciendo estos círculos, ¿no? Porque se sabe que hay cazoletas naturales, pero también se sabe por la factura, la forma de ellas, de que muchas de ellas son de factura humana, ¿no? En este caso en concreto, en Garcinarro, en el Santuario del Morte, está claro las que había sobre esta cabeza de serpiente, ¿no? Esta roca que con forma de serpiente eran hechos por el hombre, ¿no? Evidentemente, porque son bastante profundas, bastante regulares, de distintos tamaños, y hay muchísimas acumuladas, ¿no? De repente a lo mejor en la roca de al lado no hay ninguna y están todas ahí. Luego su función, pues es mucho lo que se ha hablado sobre ellas. Muchos dicen que están relacionadas con el culto al agua, y porque, no sé, se aprecia que cuando llueve pues quedan todas inundadas de agua. Entonces se especula con que pudieran haber sido utilizadas para hacer a lo mejor también libaciones sobre ellas, y ya sea pues a lo mejor se habla incluso de leche o incluso de sangre, claro, en algún sacrificio animal o no animal que se hubiera hecho en el pasado, ¿no? Y es un poco lo que te puedo contar de las cazoletas. Tampoco, claro, es que la prehistoria, pues ya sabemos que es prehistoria porque no hay documento escrito, ¿no? sobre ella. A mí me trae muchos recuerdos de mi infancia, porque allí en mi pueblo, cuando pasaba los veranos, iba mucho pues también con mi padre, con la moto por el monte y subiendo. Hablo, por supuesto, de Salas de los Infantes en Burgos, subiendo en lo que conocemos por ahí hacia las Tenadas de Resellana. Hay una serie también de rocas grandes, donde yo me acuerdo, pues eso, ya de muy pequeño allí solía jugar, y está llena de cazoletas que yo creo, además comunicadas entre ellas, como si fuera como pequeñas cascadas de una a la otra, como canales, que yo creo que son de origen completamente natural. No estoy aquí lanzando ninguna teoría, pero que, como bien decías, bueno, pues se llenaban de agua con la lluvia, y allí me acuerdo pues de jugar con mis muñecos, ¿no? Con los Playmobil o con los Yayo o con cualquiera de esas. Bueno. Y oye, sin por supuesto saber en aquellos años realmente lo que luego era una cazoleta, ¿no? O por qué se producía, ¿no? Pero tengo yo buenas memorias de aquellas piedras, de aquellas rocas que siempre me atraían tanto y en la que tan buenos momentos pasé. Vamos a cambiar ahora. Nos vamos a ir hasta Madrid directamente. Vamos a ir hasta Madrid porque yo creo que será uno de los lugares más mediáticos de los que vamos a recorrer en este programa. Mediáticos me refiero por conocidos, por todo lo que se ha hablado de ellos. Y estoy hablando, por supuesto, de Cantogordo, ¿no? De lo que se conoce como la silla de Felipe II, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, muy cerquita también por supuesto, de una localidad que está a los pies del Monte Abantos, que tan también cargado de historia y leyenda tiene. Háblanos un poco de este enclave, ¿no? Tan mágico y tan cargado de historia, ¿o no? Bueno, estamos en un valle, el de la Herrería, pues que se puede decir que era sagrado ya desde bien antiguo, y que Felipe II seguramente lo sabía o era consciente a su manera, pues de que allí había algo, ¿no? Cuando decidió construir allí el monasterio.
pues hablando de lo que es el canto gordo, más conocido como la silla de Felipe II, lo que sí quería yo reivindicar cuando he traído este sitio es un poco la verdadera naturaleza de este lugar, porque estamos ante un altar rupestre de época betona. Los betones, para situarnos, no son el pueblo más característico de lo que es el territorio de la provincia de Madrid, porque más o menos casi toda la parte de Madrid pues es zona carpetana, pero los betones pues venían un poco, se internaron un poquito en la provincia, pues un poco por la zona del suroeste, desde el Escorial hacia abajo, hacia San Martín de Valdeiglesias y tal, lo que es un poco la zona de unión de la Sierra de Guadarrama con la Sierra de Gredos, ¿no? Más o menos, para que el oyente se haga una idea. Y lindando con la provincia de Ávila, ¿verdad? Sí, ya está lindando con Ávila prácticamente, y que esa sí que es bien conocida, ¿no? Y que es una provincia betona de pura cepa, ¿no? Eso es, sí, hablamos sobre ello un poco en el programa sobre los celtíberos, efectivamente. Esos castros de Ulaca, por ejemplo. Sí, eso es. Y aquí, pues gracias al trabajo de una historiadora como es Alicia María Canto, pues realizó un estudio muy interesante sobre la supuesta silla de Felipe II, donde demostró pues que no estábamos ante, que seguramente incluso el monarca, cuando subiera allí si subía a algún lugar a contemplar las obras para ver cómo iban, es muy complicado que lo hicieran en este lugar, porque está ya algo alejado y además tiene una vista muy rasante, ¿no? De haberlo hecho seguramente hubiera subido al propio Monte Abantos, desde donde pues se contempla mucho mejor desde arriba el monasterio, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue buscar fotografías antiguas y encontró una en la que se veía como se demostraba que la silla de Felipe II seguramente en el último siglo y medio por ahí había sido retocada. Porque tú vas allí, si el escuchante o el oyente que la conozca, pues si la ha visitado la habrá sorprendido, ¿no? de verla bastante... la piedra, las escaleras de subida e incluso lo que ya el propio asiento en sí, bastante pulido, como si fuera muy reciente. O sea, que a lo mejor evidentemente no se remontara a 2000 años atrás, ¿no? Sino que pudiera venir a lo mejor de la época de Felipe II para acá, ¿no? O que estuviera así, ¿no? Pero ella ya viendo esa foto, viendo que no estaba así, pues ya sospechó que esto podía ser una leyenda que se había creado y que incluso pues fue recogida en un famoso cuadro, que vamos, no recuerdo el nombre del pintor, que llegó incluso a ser representado durante bastante tiempo en los billetes de 100 pesetas, ¿sabes? O sea, lo que es el cuadro este. Entonces ya el cuadro más el billete de 100 pesetas y la recreación de Felipe II sentándose en esa piedra que se conoce como silla de Felipe II, pues ya hizo el resto, ¿no? O sea, ya pues se creó ya la imagen general de que es el lugar donde este monarca iba, ¿no? Pero Alicia María Canto afortunadamente le ha dado la vuelta a la historia, ¿no? Digo afortunadamente porque siempre hay que buscar la verdad de las cosas, y ha encontrado más elementos, como una piedra caballera que también hay junto al canto gordo, que ya ha interpretado un poco que podría ser como una especie de... Tiene como una imagen así como que produce un poco de negatividad, en cierto modo, ¿no? Como si representara, ella lo ha interpretado un poco como una especie de Marte betón, ¿no? Porque además no lejos aparecieron algunas aras romanas dedicadas a Dios Marte también, ¿no? Entonces también estamos en una zona fronteriza ya entre betones y carpetanos, como he dicho antes, y quizá fuera una forma también no solo de sacralizar el lugar, sino un poco de marcar la frontera, ¿no? entre distintos pueblos, ¿no? Y luego, si seguimos escarbando un poquito más, pues incluso lo que es el nombre de la localidad del monasterio, o el santo que está consagrado, que es San Lorenzo, muchos dicen que es la cristianización del dios Luc, que era un dios céltico, pancéltico también, que tenía muchas facetas, y una de ellas también era el de la guerra. Entonces todo esto ha hecho especular a Alicia María Canto especular que casi más o menos ha demostrado que esto era, porque también ha comparado la tipología de esta roca con otros altares rupestres, y parece evidente que estamos ante un altar rupestre, que además hay más por la zona, ¿no? No es el único. Pues tras haber visitado San Lorenzo del Escorial, vamos a hacer, como siempre, una pequeña pausita para dar paso ya al final del programa. Un final del programa, además, que va a ser
especialmente, llamémoslo, emotivo para mí. Ahora vemos por qué. Pues como decía, para terminar el programa vamos a centrarnos en 3 lugares concretos que de alguna forma u otra, especialmente 2 de ellos, a mí me tocan muy de cerca, ¿no? Lo comentaba al inicio del programa. En 2 de ellos he tenido experiencias un poquito extrañas, sin que yo sea demasiado creyente de esas experiencias, pero bueno, han sido como los 2 únicos lugares en mi vida en los que mi cuerpo ha sentido algo. Luego profundizaremos un poquito más en ellos. Pero antes de llegar a esos 2 en concreto, bueno, ya sabéis todos que yo he dedicado muchos años a subir montañas, al senderismo, así que bueno, pues es siempre para mí bonito hablar de estos accidentes geográficos. Vamos a irnos hasta la provincia de Guadalajara, donde nos vamos a encontrar con el Alto Rey, que ahora nos contarás, Antonio, su leyenda, ¿no? El Alto Rey, que podríamos decir que es el monte hermano en la distancia de otros 2 montes, como son el Moncayo y el Hocejón, ¿no? Y bueno, yo tengo, pues eso, creo que tengo la suerte de haber podido visitar todas estas cimas. Cuéntanos un poquito sobre el Alto Rey y sobre su leyenda. Sí, pues el Alto Rey se dice que junto con estas 2 montañas que han nombrado, pues seguramente estamos en zona ya de celtíberos y seguramente fueron montañas sagradas para estas etnias. En este caso, pues estamos en tierra de adébacos y el Alto Rey pues queda demostrado porque justo en su cima, que es una montaña de cierta altura, pues existe una ermita, ¿no? Una ermita que incluso, pues ya sabemos toda la leyenda también que hay alrededor de esta orden militar, de los templarios, ¿no? Pues incluso le han otorgado naturaleza templaria. Y se cuenta pues que esta, como ocurre con otros tantos casos, pues esta ermita lo que hace es sacralizar ya lo que era un antiguo lugar de culto, ¿no? Yo recuerdo que antes de visitarlo, bueno, lo conocí porque Juan Ignacio Cuesta, del que pues he conocido tantos lugares, ¿no? Me acuerdo su mítica sección Lugares de Poder, ¿no? En La Rosa de los Vientos, pues habló de este lugar, ¿no? Y él incluso especulaba, ¿no? Decía que si hasta el nombre se parece a de los High Kings de Irlanda, ¿no? El Alto Rey o los Altos Reyes, ¿no? Entonces, incluso habla un poco, pues no sé, crea como, abre una puerta pues a esa especulación en cuanto a conectar ambos lugares en cuanto a lo que es el pasado celta, ¿no? de ambos, ¿no? Y en cuanto al lugar en sí, pues podemos decir que es un mirador de gran parte de la Alcarria. Incluso en un día claro, a más de 100 kilómetros se puede ver incluso la ciudad de Madrid, ¿no? O sea que, bueno, y ya lo que incluso, y mirando hacia el otro lado se ve el Moncayo, que debe estar a 100 y pico también de kilómetros o más. Yo creo que debe estar a 150, también se ve en un día claro, y muy cerquita, bastante cerca de él, el Hocejón, ¿no? Entonces está claro que esas montañas que has nombrado, pues no eran algo para ellos, ¿no? Y aquí tenemos la prueba con la construcción de esta ermita y un montón de leyendas que nos extenderíamos mucho tiempo si las narráramos sobre este lugar. Bueno, y ahora sí, como decía, nos ponemos serios, ¿no? Porque llegamos a esos 2 lugares que ya os he adelantado anteriormente. Primero decir eso, que yo ni soy escéptico ni dejo de serlo. Cuando era un chavalillo, con mis 12, 13 años, pues sí que miraba a los cielos, ¿no? Deseando ver algún ovni, o me metía en alguna casa antigua buscando fantasmas, pero con el tiempo he abandonado ese tipo de creencias, ¿no? Y no quiero entrar ahora mismo a juzgar si existen, si no existen, este programa ha estado muy lejos del misterio desde su nacimiento. Pero, habiendo dicho esto, yo jamás en mi vida he tenido ninguna experiencia de la que pudiéramos llamar paranormal o que no pueda ser explicada, digamos, científicamente.
excepto lo que me ha ocurrido en estos dos lugares, que no es nada exagerado, no es nada que os vayáis a echar las manos de la cabeza, simplemente han sido dos enclaves, dos rincones en los que mi cuerpo al entrar sintió una especie de parálisis inmediata. Además, si tuviera que ponerle un color a esa parálisis sería, por supuesto, el negro, la oscuridad, la negatividad, el mal, que me hicieron salir de allí, pero vamos, echando humo. El primero de ellos estaría en la provincia de Salamanca, en la Peña de Francia. Arriba nos vamos a encontrar con un santuario mariano, del que nos vas a hablar ahora, Antonio, y sobre el que yo puedo contar un poquito más luego qué me ocurrió allí. Pero háblanos un poquito sobre qué hay encima de la Peña de Francia. Muy interesante lo que cuenta, ya nos contarás entonces a ver tus experiencias. Pues estamos en uno de los que dicen santuarios marianos más altos, seguramente el más alto, si no del mundo, porque no sé si habrá alguno ahí en la zona andina o en América y tal, por lo menos de Europa, ¿no? La leyenda, como siempre, igual que en el caso anterior, está alrededor de una Virgen negra, con todas las connotaciones que ya sabemos que tienen las vírgenes negras y todo lo que se ha hablado sobre ellas. Detalle que por sí mismo no debe constituir un claro indicio, ¿no? Lo que pasa que sí que hay especulaciones de que seguramente en las cercanías está la ciudad betona de Lancia o Pidana, y que esta sacralidad que existe en la actualidad con el cristianismo, ¿no?, de poner una ermita en un lugar tan alto, pues seguramente, casi seguro que estamos ante lo que era una antigua montaña sagrada, ¿no?, como en el ejemplo anterior para los betones en este caso también. Y la leyenda, así muy rápido, ¿no?, pues se dice que el descubridor de la Virgen Negra fue un francés de nombre Simon Roland, pues que la descubrió pues en el 1434, ¿no? No solo el nombre de la Peña de Francia no solo le viene por el francés en cuestión que he nombrado, sino porque se dice que está durante la llamada Reconquista, pues esta zona fue repoblada por bastante gente venida de Francia, ¿no? De ahí que incluso hayan perdurado hasta hoy en día apellidos como Bernal o Gascón, que son de origen francés. Y esta sacralidad se demuestra porque estamos en la provincia de Salamanca, pero en la vecina provincia de Cáceres, que es donde está la famosa comarca de las Urdes. Muy cerquita de este paraje, eso es. Eso es, y pues para el pueblo urdano es igualmente su montaña sagrada. O sea, que seguramente sea algo que hayan heredado de antiguos moradores de sus valles y de sus sierras, ¿no? Y al igual que porque los pueblos de la zona cercana de Salamanca tienen su romería, que suben todos a esta alta montaña, los urdanos también en septiembre pues tienen su romería a ella, ¿no? Y es un lugar muy especial porque es vosotros, como son la mayoría de estas montañas sagradas o sacralizadas en la antigüedad, pues un auténtico mirador a toda la zona que rodea, ¿no?, a todas las comarcas de alrededor. O sea, es espectacular. Eso es, desde luego que las vistas desde arriba son espectaculares, ¿no? Y si pilláis un día luminoso podéis ver kilómetros y kilómetros y kilómetros en la distancia. Pero como decía, en uno de los edificios fue donde yo pues tuve por primera vez en mi vida, porque además fue en el primero en el que me ocurrió, en una serie de energías, vibraciones completamente, como decía, negativas y oscuras. Y fue al acercarme y al asomarme en en un aljibe que hay en uno de los edificios, con un agua, una mezcla entre negrura, pero hay un rayito de luz que penetra por la parte superior y que le confiere también un color un poco turquesa, verdoso, y que recuerdo que cuando llegué allí, en aquel momento no iba solo, iba con mi pareja. Mi pareja estaba dando vueltas alrededor del edificio y yo entré, y cuando me asomé en ese aljibe, me asomé y miré dentro de esas aguas. Recuerdo perfectamente el escalofrío en la columna vertebral y el salir de allí, echando, como decía, echando chispas, echando fuego, echando humo, porque la sensación que tuve de agua oscura, cargada negativamente,
fue la verdad es que terrible. Y también relacionado con el agua, y después de que hable Antonio os contaré de nuevo la historia, aunque es muy similar, nos vamos a ir hasta la siempre mágica provincia de Soria, ¿no? Hasta un lugar conocido como Conquezuela, donde vamos a encontrar un cúmulo de cosas de todas las épocas, ¿verdad?, que nos vas a contar ahora mismo, Antonio. Este lugar en ese sentido es impresionante, ¿no? Porque tengo que decir también que desde aquí mi pequeño homenaje también a Juan Ignacio Cuesta, porque era un gran conocedor de este lugar y gracias a sus intervenciones radiofónicas pues podía conocerlo a la distancia, ¿no? Antes de visitarlo. Pues estamos pues a caballo un poco entre las provincias de Guadalajara y Soria, o sea, pero dentro de Soria, en una zona pues que hay un montón de lugares interesantes, y pues yo para mí es evidentemente el más interesante de todos ellos, ¿no? Porque conjuga, o sea, elementos sacros desde la prehistoria, ¿no? Como son la cantidad de cazoletas que hay, incluso figuras antropomorfas que recuerdan a los índalos de Almería dentro de lo que es la cueva. Estamos ante una cueva que ha sido sacralizada por una ermita que está en la puerta, por lo que ya nos vamos a la época cristiana, pero es que entre medio de una y otra época pues tenemos también un altar rupestre de época pues, de la Edad del Hierro, ¿no? de la época celtíbera, que estamos en zona celtíbera, y que mira hacia la parte baja de lo que es el valle, que tristemente hoy en día, pues por lo visto había una gran laguna que fue desecada en los años 50 para ganar tierras al cultivo. Eso es, sí. Y se especula, pues eso, el propio Juan Ignacio Cuesta lo contaba, pues de que el canallillo, lo que es el altar rupestre, el líquido de las supuestas ofrendas que se podrían hacer sobre él, iban hacia lo que es la zona del lago, ¿no? Entonces, en este caso, pues estaríamos pues, ante una cueva sagrada y también ante la sacralización de lo que es una laguna, un lago, ¿no? Con todas las connotaciones que esto tiene dentro de pues un poco de la mitología céltica, ¿no? Ya sabemos así, los celtas y más pueblos de corte indoeuropeo solían situar en el fondo de las lagunas o concentraciones de agua pues a distintas divinidades, ¿no? Bueno, también ya hemos citado al dios Airón también, que era con el que también se ha sacralizado pues, los pozos o también las simas, ¿no? Y bueno, es un lugar que es impresionante, ¿no? Y en cierto modo podemos decir que visto ya pues de los ojos de la sociedad contemporánea, que el culto para los practicantes del cristianismo o incluso para gente que a lo mejor no cree pues en la religión cristiana, pero participa de ese festejo, pues sigue habiendo una romería desde el pueblo de Conquezuela, que está como unos 2 kilómetros y pico, que es del que toma nombre la cueva. Bueno, tengo que decir que en realidad se conoce por el nombre completo de Santa Cruz Ermita de la Santa Cruz de Conquezuela. Ese sería el nombre del lugar. Y hay una romería pues todos los años, ¿no? Con lo que podemos decir que el culto continúa en este lugar. O sea, espectacular, vamos. Desde luego, como tú bien dices, es un lugar realmente, realmente especial. Y yo, por lo menos, de todos los que he pisado en mi vida y habiendo viajado bastante por el mundo, en todos los continentes, el que me ha hecho sentir mayor escalofrío, ¿no? Tú le das las gracias a Juan Ignacio Cuesta, yo le maldigo porque él me mandó allí y además de forma personal. Recuerdo un fin de semana, la historia es esta, ¿no? Un fin de semana en el que estaba, bueno, pues en casa cuando residía en Madrid y me apetecía hacer un viaje, pues de conocer lugares, y hablé directamente con Juan Ignacio y le pregunté: Juan Ignacio, ¿qué me recomiendas que esté, pues eso, a menos de 2 horitas de Madrid, que pueda ir, verlo y volver en el día, ¿no? Y él me habló de este enclave, pero no me facilitó demasiada información. Simplemente me dijo que fuera, que entrara en la cueva y que, bueno, pues que yo por mí mismo lo experimentara, ¿no? Y efectivamente hacia allá me dirigí, fui solo en esta ocasión. Era un día tremendamente soleado, luminoso, es decir, nada que ver con cualquier película de terror, nada que aventurara lo que allí iba a sentir, ¿no? Llegué hasta allí, aparqué el coche, me bajé y bueno, pues después de explorar un poquito el lugar, como tú bien dices, ese altar,
las cazoletas que también existen, las tumbas también en la piedra. Hay tumbas en la parte de arriba, ¿verdad? Que no lo he nombrado, ¿cierto? Eso es, en la parte superior de lo que sería una pequeña peña, ¿no? Una roca peña, y la entrada de la ermita, que bueno, pues desafortunadamente, y como pasa bastante a menudo, pues estaba cerrada. Pero finalmente, pues eso, decidí hacer lo que me había dicho Juan Ignacio, que era entrar en la pequeña cueva. Hay que decir que es una pequeña gruta, tampoco estamos hablando de una cueva, en ningún momento soy muy malo calculando distancias, pues no sé si digo 10 o 20 metros y me quedo corto o largo, pero en ningún momento pierdes de vista. Sí, más o menos puede tener esa dimensión. Es más o menos eso, sí, y estaríamos hablando, para que los oyentes se hagan una idea, de una abertura completamente vertical, ¿no? De hecho, a mí me recordaba mucho, y cuando he contado esta historia lo he dicho siempre, a como si fuera una vagina, ¿no? del cuerpo femenino, ¿no? Casi como si fuera la entrada al útero de la madre tierra. El caso es que yo entré, bueno, pues como no voy a decir como un elefante en una cacharrería, pero la verdad que quizás debería haber pedido permiso antes de entrar, por así decirlo de alguna manera. Porque cuando llegué al final, que como digo son apenas unos pasos, donde en ningún momento se hace oscuro del todo, es decir, en todo momento hay luz, pero es verdad pues que al final pues está más oscuro. Hay una serie de plantas, que además esto sí que me lo había comentado Juan Ignacio, que brillan en la oscuridad, tienen capacidad fluorescente, y un pequeño en aquel momento, yo no sé cómo será en otras épocas del año, pero un muy pequeño hilito de agua que caía, que salía de la roca y que llegaba hasta el suelo y que ahí quedaba como estancada. Un agua, del mismo modo que me había pasado en el santuario de la Peña de Francia, con un cierto color oscuro, y en el momento en el que yo me acerqué a mirar ese agua y a mirar esas plantas, como digo ya en el final de la gruta, pues lo que decía anteriormente, ¿no? Me invadió una parálisis absoluta en el cuerpo, una sensación de ser observado y una sensación de que la madre naturaleza de alguna manera me estuviera diciendo: sal de aquí ya porque no has pedido permiso para entrar. Me acuerdo además que, bueno, pues que como pude salí, porque lo tuve que hacer de espaldas. Fui incapaz de girarme, fui incapaz de dar la espalda a lo que sería la entrada de la gruta, a lo que sería a ese hilillo, a esa pequeña corriente de agua. Salí mirándola en todo momento, pensando que de allí iba a salir cualquier tipo de ente, de energía que iba a acabar con mi vida. Lo recuerdo como si fuera ayer, han pasado ya, pues no sé si 4, 5 o 6 años, pero a mí se me quedó marcada esa sensación, como digo, para toda la vida. Luego cuando se lo comentaba a Juan Ignacio, le digo: yo, Juan Ignacio, que me ha pasado esto. Y el tío me dijo: supongo que ha sido de noche. Y yo digo: mira, lo que me faltaba ya, Juan Ignacio, haberme metido ahí solo y de noche. Me dijo: bueno, pues tienes que volver de noche. Y yo es una visita de vuelta que tengo pendiente, es algo que se me quedó ahí clavado, o algo que no he terminado, o algo que no abrí o que no cerré de una manera como había que hacerse, pero desde luego que a mí la sensación vivida en Conquezuela, como digo, siendo mayormente escéptico, me va a perseguir o me va a acompañar toda la vida. Como decimos, un lugar cargado de energía, ya sea por su pasado, ya sea por lo que allí sucedió, ya sea simplemente pues por corrientes telúricas bajo tierra, corrientes de agua, por lo que sea, pero desde luego algo que conectó conmigo y que me hizo sentir, además, como lo digo, nada bien. No fue una energía positiva, no fue nada luminoso, fue más bien todo lo contrario, Antonio. Vamos, un lugar de los que le gusta a Neonimus, ¿no? Que si oye este programa seguro que va para allá rápido. Sí, de los que le gusta además, pasar la noche allí, ¿no? Tuve la oportunidad de contarle la historia y, bueno, él seguro, como bien dices, no tendría ningún problema en coger el saco de dormir y plantarse ahí. Yo creo que volveré acompañado y volveré de día. No sé si me atrevo, ¿no?, a volver ahí de noche. Pues fíjate, ¿no? A mí la reflexión que me surge de todo eso es que fíjate, si personas pues de la sociedad contemporánea como eres tú, ¿no?, que ya vivimos muy de espaldas a toda esa realidad, por llamarlo de alguna manera mágica, llegaste a sentir eso, ¿no?, lo que no sentiría esa gente, ¿no?, también, ¿no? O sea, es algo, eres un privilegiado desde ese punto de vista, ¿no?, porque has experimentado seguramente lo que ellos también experimentaban, ya fuera para bien o para mal. Eso, o sea, es, que tú lo has dicho. Es una suerte, vamos, la experiencia que tuviste, aunque pasaras un mal momento, vamos.
Bueno, pues dicho esto y contada esta experiencia, que no, bueno, pues que tampoco suelo abrirme y suelo contarla demasiado, hemos llegado de alguna manera al final de nuestro viaje, que espero que sea el inicio del viaje para muchos de los oyentes, porque como decíamos, no tienen más que visitar tu blog, Iberia Mágica, y ahí, bueno, pues no sé el número de entradas que tienes, pero tienen para tirarse muchos años recorriendo la península ibérica. Ya sabes, hemos hablado incluso de rituales. Hay un ritual en este programa que es que todo invitado pues nos tiene que recomendar algo para continuar aprendiendo sobre el tema. En tu caso es muy fácil, no hay más que acceder al blog, que además siempre en cada artículo pues sueles poner la bibliografía. Pero bueno, recomiéndanos alguna obra que para ti sea especialmente indicativa de estos temas. Bueno, pues la primera de todas, que es muy conocida, sobre todo para la gente que le gustan estos temas, porque fue un bestseller en su momento, es la famosa Guía de la España Mágica de Juan García Atienza, porque creo recordar que lo he contado al inicio del programa, pues que la idea de crear este blog surgió, pues en mi caso, leyendo esta guía, ¿no? Porque yo me iba anotando los lugares que él iba citando y llegó un momento que en vez de hacerme únicamente la facilidad que te daban, justo abrí el blog en la época en la que estaban los blogs en máxima ebullición, cuando surgieron, ¿no? Y dije, bueno, pues esto que me guardo para mí lo voy a poner en un blog, ¿no? Que se hace muy rápido y tal, y así puedes compartirlo con más personas e incluso interactuar con ellas, ¿no? Y es pues el primer libro que tengo que recomendar forzosamente, ¿no? Luego pues, hemos tocado también el tema, le he nombrado ya, ¿no? Porque hemos tocado el tema de los árboles, y a mí ha habido una obra bastante reciente, porque creo que es de hace 2 años, de Ignacio Abella, un gran entendido sobre árboles, que se llama Árboles de Junta y Concejo, que pues es sirve un poco para ver cómo como si dijéramos hasta ayer, incluso hoy en día, porque hay pueblos todavía que tienen su árbol emblemático y la gente lo respeta, ¿no? Como tal, pues es una prueba del ancestral culto al árbol, que se pierde en la noche de los tiempos, y es pues una especie de culto que las distintas religiones que han ido surgiendo pues no han podido acabar con él y sigue patente en algunos lugares, ¿no? Aunque evidentemente ha retrocedido ya mucho el respeto que teníamos por esos elementos, ¿no? Y luego hay otro libro que no tiene que ver a lo mejor con lo que es la prehistoria o la antigüedad sacra en la península ibérica, pero sí con el mundo rural popular, la cultura rural popular que prácticamente se ha extinguido ya. Pues la hemos visto morir los que hemos nacido en el siglo XX, y que es Naturaleza, Ruralidad y Civilización, de Félix Rodrigo Mora, que es un libro que yo lo considero interesante con respecto a la temática de mi blog, porque describe tradiciones y costumbres pues en lo que era la sociedad rural, pues que son herederas, la mayoría de ellas, pues de periodos tan antiguos como que nos podemos remontar incluso a la época prerromana, ¿no? Porque pues dan culto a ermitas que ya sacralizan, cristianizan un lugar sacro anterior, utilizan herramientas que ya se utilizaban hace 2000 años. No sé, es un libro muy interesante desde ese punto de vista, si a alguien le interesa un poco profundizar en lo que es la cultura popular rural, ¿no? Y luego también me gustaría nombrar, en cuanto a publicaciones, en lo que son revistas, a la famosa revista de folclore, ¿no? Que se inició pues, en 1980, o sea, tiene ya un montón de números, es mensual, y últimamente ya no se edita en papel, sino que está disponible en la red, en versión digital, y ahí también pues se puede bucear mucho en lo que es la etnografía ibérica, ¿no? Y se habla mucho también de distintas celebraciones, de costumbres antiguas, que incluso nos remontan a los recuerdos de lejanos cultos. Muy interesante también, ¿no? Eso es desde luego. Y luego ya... Sí, decía que eso es desde luego una grandísima recomendación, ¿no? Sería un sueño para mí poder tener pues aquí algún día a Joaquín Díaz, ¿no? Que fue pues el fundador de esta revista de folclore editada por su fundación, ¿no? La Fundación Joaquín Díaz. No sé si querías decir algo más o ya nos despedimos, Antonio. Sí. También, bueno, quería ya nombrar por último, bueno, eso sería un gran programa, por cierto, el que seguro que lo consigues,
Y ya por último, no sé, por decir algo audiovisual, pues un famoso documental de los años 60, porque también doy mucha importancia en el blog a los festejos ancestrales, ¿no? A carnavales muy antiguos, a las mascaradas invernales, se habla mucho de ellas. Y hay una que es muy importante, un documental muy importante, que es donde Julio Caro Baroja, famoso sobrino de Baroja, pues habla de la Endiablada, que es un festejo de mitad de invierno, de los del antiguo Imbol, que se celebra en una población de Cuenca que es Almonacid del Marquesado, ¿no? Y que seguramente muchos oyentes pues han oído hablar de esta fiesta, porque que es muy interesante de conocer, ¿no? Y por último, bueno, ya para terminar, pues me gustaría, que la he citado con Canto Gordo, pues te recomendaría todos los artículos que hay disponibles también en internet, y demás publicaciones de la historiadora de mi historiadora de cabecera, que es Alicia María Canto, y de Gregorio. Ese es su nombre completo, más o menos. Hay mucho más, ¿no?, que podría recomendar, pero un poco lo dejo aquí, más o menos. Muy bien. Pues Antonio Morales, ha sido un placer charlar contigo. Te tengo que agradecer, lo primero, bueno, el esfuerzo de forma personal, porque sé que era la primera vez un poco que hablabas en radio, y sé que para ti, bueno, pues estabas un poco nervioso por ello, y luego el que juntos hayamos superado, espero, porque todavía hay que repasar bien todo lo que hemos grabado, todos los miles de millones de problemas técnicos que hemos tenido para grabar este programa, ya sea de conexión o ya sea simplemente de ruidos externos que se nos han ido colando por ahí. Nada de espíritus, de fantasmas, sino simplemente perros, coches o niños. Bueno, al fin y al cabo ya sabemos que esto pues lo hacemos tanto tú como yo con todo el cariño del mundo, y a veces, bueno, pues puede quedar mejor o puede quedar un poquito peor, pero siempre valoraremos el esfuerzo de todas las partes, y yo en este caso, bueno, pues como te digo, agradezco enormemente el tuyo como invitado del Libro Rojo, pero también todo el esfuerzo que has venido haciendo con tu blog Iberia Mágica durante todos estos años, y que tanta referencia ha sido para mí y para muchos amantes de la historia y de esos rincones cargados de leyendas y de mitos y de dioses, de héroes y de cultos, ritos, etc. Así que muchísimas gracias, Antonio, por habernos acompañado en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad un poco de hablar de mi blog, y sobre todo de estas temáticas que tanto nos gustan. Y también como oyente que soy de tu programa, para mí es un honor haber participado en él. O sea que muy agradecido también por mi parte. Pues espero que haya una vez futura donde podamos seguir recorriendo esta Iberia Mágica, si te parece. Ojalá, cuando quieras. Un abrazo enorme. Otro para ti. Desde luego, como hemos podido ver, no sé qué tiene la península ibérica, pero está cargada de lugares mágicos a los que poder dirigirnos y vivir una experiencia ciertamente fascinante. Quedan muchos en el tintero, muchísimos, apenas hemos rasgado un poquito la cáscara de esta, como suelen decir, mal llamada piel de toro. Pero estoy seguro que en el futuro, en algún momento, Antonio volverá por aquí a seguir descubriéndonos esos rincones cargados de poder, cargados de magia y sobre todo cargados de historia. Hasta entonces, nosotros seguiremos escribiendo capítulos de este Libro Rojo. Lo hacemos gracias a que vosotros estáis ahí, al otro lado.
Nos vamos a encontrar donde siempre. Yo os espero, como siempre, deseando conocer vuestras impresiones sobre este último programa. Para eso están los comentarios de iVoox, para eso está Twitter, con la cuenta de @ellibrorojor, y para eso está Facebook, en facebook.com/ellibrorojo. Nos vemos pronto en un nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hasta pronto, amigos.